36 y 37. Hechos capítulo 4. Sígame con su vista, yo los voy a leer. Hechos 4, 36 y 37. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, al estar, Señor, aquí reunidos como tu pueblo, como tu iglesia, queremos ponernos en tus manos, para que cuando estemos leyendo tu palabra, seas tú con tu Espíritu Santo quien nos hable, quien nos dirija, y podamos entender, Señor, lo que tú quieres enseñarnos, y también, Señor, tomar el desafío que tienes para nosotros cada que leemos tu palabra. Por ello nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Siempre, hermanos, en las iglesias hay personas claves, personas importantes en las iglesias. Y yo le pregunto a usted, ¿habrá alguno en su iglesia que usted dice, esta persona es clave en mi iglesia, esta persona es importante en mi iglesia? ¿Usted conoce a alguno en su iglesia? Seguramente que sí. Por ahí usted puede ver a esa persona, usted dice, esta persona es importante. Sí, es una persona que siempre está ahí, es una persona a la cual acudimos en momentos de consejo, acudimos en momentos de necesidad, pero es una persona clave, una persona importante que siempre está ahí. Cuando la iglesia cristiana estaba empezando, podemos ver nosotros aquí a un hombre, a un cristiano. Dicen estos versículos, ¿verdad? Lo que es Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, Hechos 5, nos habla del crecimiento de la iglesia. La iglesia estaba creciendo en gran cantidad, por miles. Dice aquí el versículo 32 que leímos, la multitud de los que habían creído, dice la multitud. Antes dice que se habían convertido 5,000 más, aparte de los 3,000 anteriores. La iglesia estaba creciendo enormemente. Y ahora aquí dice que la iglesia estaba creciendo en multitud, pero dice que había una buena armonía. ¿Sí? Dice que no había ningún necesitado, todos estaban tranquilos, estaban en paz, hasta Hechos 6. En Hechos 6 surgen algunas cosas por ahí, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad? Dice que todo estaba bien, ¿sí? Y dice que ahí hubo un hombre, una persona importante. Este hombre se llamaba José, ¿sí? Dice que este hombre se llamaba José, ¿verdad? Ahí está, aparece ese hombre, podemos decir un cristiano común, una persona común, José. Pero José destacó, ¿sí? Destacó, fue una persona importante en su iglesia. Dice que le pusieron por sobrenombre, ¿cómo le pusieron, hermanos? Bernabé, ¿sí? Y ahí dice por qué le pusieron Bernabé. Dice que traducido es, ¿qué? Hijo de consolación, ¿sí? Este hombre llamado José, ¿verdad? Fue destacado, fue reconocido, ¿verdad? Por sus cualidades especiales que tenía. Más adelante, en Hechos 11:24, dice que era que era un varón bueno, lleno de fe, ¿sí? Que hacía cosas buenas, ¿verdad? Así era este hombre, Bernabé. La gente le puso Bernabé. La gente dijo, mira, este es el hijo de consolación, o un hijo de exhortación, o también quiere decir alguien que te anima, ¿sí? Alguien que te anima, ¿verdad? Y este personaje histórico en la iglesia cristiana, cuando está la iglesia creciendo, ¿verdad? Fue un personaje que llegó a ser alguien muy importante, muy importante. Yo quiero decir 3 cosas iniciales de Bernabé para empezar con este mensaje. 3 cosas primeramente en general acerca de él. Quiero decir lo siguiente. Primero, personas como Bernabé, no hay muchos en las iglesias. No hay muchos, ¿sí? Son contaditos en las iglesias. Y usted puede pensar, como le dije hace un ratito, así como le pregunté, ¿usted conoce a alguien en su iglesia como Bernabé?
¿Alguien importante, especial como él en su iglesia? Quizás sí, pero usted puede decir, los cuento con una mano. ¿Sí? A esas personas no hay muchos, son contados, son originales. ¿Sí? Muchas veces nadie quiere imitarlos a estos personajes. Son especiales. Hay que valorar a esas personas porque son poquitos, son contados. No hay muchos en las iglesias, primeramente. Segundo, déjeme decirle que otra cualidad que veo en Bernabé es que personas como Bernabé no duran mucho en una iglesia. No duran mucho en una iglesia. ¿Sí? ¿Por qué no duran mucho en una iglesia? Bernabé no duró mucho en una iglesia. Cambió por lo menos a 3 iglesias. ¿Sí? Por lo menos, aparte de todas las nuevas que organizaron por allá. Pero personas como Bernabé no duran mucho en una iglesia. A veces estas personas son requeridos en otros lugares. Pueden ser misiones, pueden ser nuevas iglesias o pueden ser otras iglesias. ¿Sí? Pero no duran mucho, son requeridos. A veces se tienen que ir. ¿Sabe por qué? Porque a veces en su iglesia no los entienden. ¿Sí? No los entienden. Y no los entienden, ¿sabe por qué? Por su hiperactividad. ¿Sí? Como a los niños hiperactivos. A veces no los entendemos, ¿verdad? Y queremos tenerlos quietecitos, queremos darles una pastillita para que se calmen. ¿Sí? Y hay cristianos así en las iglesias que son hiperactivos y a veces tienen muchas iniciativas. Son personas que constantemente están ahí en las sesiones de negocios. Hermanos, yo quiero proponer esto. Y hermanos, yo quisiera que hiciéramos esto. Y son personas que se acercan con el pastor continuamente y están con el pastor ahí. Pastor, ¿por qué no hacemos esto? Y pastor, ¿por qué no cambiamos esto? ¿Sí? Y pastor, ¿por qué no implementamos este programa? Y son personas que están ahí viendo continuamente, ¿sí? Y a veces mejor se van, porque las iglesias o los hermanos en las iglesias no los entendemos. Y decimos, ay, ese hermano la tos otra vez. Y a veces el pastor también, ay hermano, cálmese un poquito. Sí, cálmese un poquito, hay tanto que hacer acá que usted quiere que hagamos otra cosa, ¿verdad? Sí, pero por algo están ahí, ¿verdad? Pero a veces se tienen que ir por eso, porque no los entendemos. Otras veces son personas que no duran mucho en una iglesia porque están trabajando en varias iglesias a la vez. En varias iglesias a la vez son hermanos que participan y apoyan en varias iglesias porque porque tienen un concepto no de una iglesia, sino tienen un concepto del reino de Dios, ¿sí? Del reino de Dios. ¿Verdad? Y dicen, por ahí trabajan para el reino de Dios. Un maestro en el seminario nos decía, nosotros trabajamos para el reino de Dios, decía. ¿Sí? Tú compartes el evangelio por la calle, compartes el evangelio con una persona, ¿verdad? Y pues muchas veces, si te entendió, si aceptó, si creyó, pues muchas veces no va a llegar a tu iglesia, ¿sí? Qué bueno que siempre fuera así, ¿verdad? Pero no porque no va a ir a tu iglesia, pues no vas a decir, pues no le comparto a esta persona, ¿verdad? A esta persona no le comparto porque ni la conozco, ¿sí? No sé si me toque un día que vaya a la iglesia o no, mejor no le comparto, ¿no? Trabajamos para el reino de Dios, ¿verdad? Y él se irá a otra iglesia, quién sabe dónde Dios lo lleve, ¿verdad? Pero por lo menos podemos ver eso, que estas personas como Bernabé no duran mucho en las iglesias. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hay que aprovecharlos lo más posible. Hay que aprovecharlos lo más posible, ¿verdad? Y hay que permitirles servir donde Dios quiera que sirvan, ¿sí? Tercera cosa que quiero decir, inicialmente, de personas como Bernabé, que las personas como Bernabé, hermanos, son de bendición y son de impacto donde sea, ¿sí? Donde sea, esas personas como Bernabé son de bendición e impactan en donde sea que vayan, donde sea que estén, ¿sí? Son de bendición tanto para las iglesias locales, a las iglesias donde están, ¿sí? Son de gran bendición para las iglesias donde quiera que vayan. Bernabé fue bendición para la iglesia en Jerusalén. Bernabé fue bendición para la iglesia en Antioquía. Bernabé fue bendición para nuevas iglesias en muchos lugares. En muchos lugares. Son bendición para personas en lo particular. Son bendición. Bernabé fue bendición
para varias personas. ¿Usted puede recordar alguna persona para la cual fue bendición Bernabé? Por lo menos dos. Para Pablo, ¿verdad? Fue bendición para Pablo, ¿sí? Y para otro personaje por ahí que aparece en el trabajo misionero. Su sobrino, Juan Marcos, ¿verdad? Su sobrino Juan Marcos. También fue bendición para él, ¿verdad? Tanto que un día le dijo Pablo en su escrito a Timoteo, le dijo, tráeme a Juan Marcos, dijo, porque me es útil para el ministerio, dijo Pablo en su escrito. Cuando anteriormente, ¿verdad? Ahí en Hechos 15, Pablo dice, a este no hay que llevarlo a las misiones porque este no sirve, dijo Pablo, ¿verdad? Pero Bernabé lo tomó, lo agarró, ¿verdad? Lo discipuló, lo preparó, y años después, dice Pablo, tráemelo porque me es útil para el ministerio, ¿sí? Hermanos, Bernabé fue bendición para muchas personas. Y por estas tres cosas y por muchas cosas más, podemos decir, hermanos, que nuestras iglesias necesitan discípulos como Bernabé, como este hombre que en medio del crecimiento de su iglesia se levantó y dijo, aquí estoy, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Es más, no dijo qué puedo hacer, aquí estoy, aquí está mi dinero, ¿sí? Vendí este terreno y aquí está el dinero de lo que lo vendí, ¿sí? Él se levantó y dijo, aquí estoy, en medio de la iglesia creciente, Bernabé estaba ahí, ¿sí? Debemos preguntarnos, para entrar a la segunda parte de este mensaje, preguntarnos este día, ¿cómo era Bernabé? ¿Sí? ¿Cómo era Bernabé? Para que podamos entender nosotros qué tanto necesitamos discípulos como Bernabé en nuestras iglesias. Bernabé era un discípulo que había conocido el Evangelio, como hablábamos hace rato, había escuchado el Evangelio, había aceptado, posiblemente fue uno de los que se bautizaron entre los 3,000, entre los 5,000, ¿sí? Por ahí entre ellos, ¿sí? Fue uno de los que creyó, ¿verdad? Y se bautizó y se integró a la iglesia, ¿sí? Y entonces Bernabé estaba ahí, ¿verdad? Pero Bernabé destacó y llegó a ser una persona importante en su iglesia. ¿Cómo son esas personas como Bernabé? ¿Cómo son para poder nosotros decir, necesitamos esas personas? ¿Qué nos enseñan esas personas como Bernabé? ¿Qué nos enseñan en nuestras iglesias? Y tal vez al terminar este mensaje, este día, usted se quiera cambiar el nombre o quiera que le cambien el nombre. Usted diga, ya no me quiero llamar José, me quiero llamar Bernabé. ¿Sí? Bernabé. Ojalá que así fuera y que nuestras iglesias tuvieran muchos Bernabé. Primeramente, hermanos, podemos decir que Bernabé nos enseña primeramente a ser un buen miembro de la iglesia. Un buen miembro de la iglesia, ¿sí? Hermanos, ¿cuánta necesidad tenemos en las iglesias de buenos miembros? ¿Sí? Mucha necesidad tenemos en las iglesias de buenos miembros. Realmente lo necesitamos. Bernabé era un miembro en su iglesia, ¿verdad? Y Bernabé era un miembro que por lo menos hacía tres cosas por lo menos. Primero, Bernabé participaba para la unidad de su iglesia. En esos versículos que leímos en Hechos 4, ahí vamos a empezar con este pasaje, y podemos ver que Bernabé, hermanos, era un miembro que participaba para la unidad de su iglesia, ¿verdad? Cuando vio Bernabé que su iglesia estaba creciendo, cuando vio Bernabé que los hermanos estaban participando, que los hermanos estaban haciendo lo suyo, Bernabé también, hermanos, se levantó y Bernabé también participó para que su iglesia siguiera unida, ¿sí? Bernabé nos enseña eso, a ser un buen miembro. Un buen miembro participa para la unidad de su iglesia, ¿sí? No participa para que su iglesia se divida, para que su iglesia se parta, ¿sí? No está metiendo malas ideas, está apoyando lo que se está haciendo. Participa para la unidad de su iglesia, ¿sí? También un buen miembro, hermanos, un buen miembro participa para apoyar las necesidades de su iglesia, ¿sí? ¿Qué hizo Bernabé? Aquí cuando leemos estos versículos, dice como tenía una heredad, la vendió, ¿sí?
y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, ¿sí? Les dije hace rato que Bernabé era original, porque por ahí hubo algunos que lo quisieron imitar, y ya el hermano Ramón hizo mención de ellos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan quiénes son? En el capítulo 5 que sigue ahí dice, ¿verdad? Ananías y Zafira, ¿verdad? Quisieron imitarlo, dijeron, mira, vendió el precio vendió su terreno y trajo el dinero a la iglesia, y dijeron ellos, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Pero ya que tuvieron el dinero en sus manos, no se animaron, ¿verdad? No se animaron, dice, por ahí le agarraron un poquito, quizás la mitad o quizás más, y lo trajeron el dinero, y entonces Pedro les dijo, ¿verdad? A ver, ¿vendieron en tanto su terreno? ¿Sí? ¿Vendieron el terreno en 100,000 pesos? ¿Sí? Ellos dijeron, sí, lo vendimos en 100,000, pero no, lo habían vendido en 200, ¿sí? Lo vendieron en 200 ¿verdad? Y entonces Pedro les dice, le dice Pedro a este hombre, Ananías, mentiroso, ¿por qué quisiste engañar al Espíritu Santo? ¿Tú crees que puedes engañar al Espíritu Santo de Dios? Pues no, no puedes hacer eso, ¿sí? Es más, les dijo, ¿para qué hacen eso? El terreno era suyo, el dinero era suyo, ¿sí? ¿Por qué hicieron esa promesa y ahora no están cumpliendo? Bernabé fue original porque él hizo eso solamente, ¿sí? Aquellos quisieron hacerlo, pero no pudieron imitarlo, ¿sí? Podemos ver, hermanos, que los buenos miembros en las iglesias, siempre participan para las necesidades de su iglesia, siempre están apoyando cualquier necesidad que haya, cualquier necesidad, ¿sí? Y sin pensarlo, y sin argumentar tanto, siempre están apoyando la necesidad que hay en su iglesia. También, en tercer lugar, un buen miembro participa para el crecimiento de su iglesia, ¿sí? Participa para el crecimiento de su iglesia, para que su iglesia crezca, ¿sí? Bernabé lo hizo, Bernabé participó para que su iglesia siguiera creciendo. Él fue parte del crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Un buen miembro multiplica, no divide. Un buen miembro construye, no destruye. Un buen miembro da, no quita, ¿sí? El diablo roba, divide, destruye. Pero un hijo de Dios, ¿sí? Un hijo de Dios hace lo contrario, apoya, participa, logra que su iglesia siga creciendo, siga avanzando. Así que Bernabé nos enseña a ser un buen miembro, un buen miembro. Y quiero avanzar porque quiero ver otros pasajes, porque estamos viendo un poquito de la biografía de Bernabé. En segundo lugar, hermanos, también podemos ver que en las iglesias necesitamos discípulos como Bernabé, porque Bernabé nos enseña a ser un buen discipulador. Un buen discipulador. No solamente fue un buen miembro, también fue un buen discipulador. Hechos capítulo 9. Hechos 9. Y solamente dos versículos. Creo que conocemos la historia, ¿verdad? Entonces podemos ver nosotros dos versículos que nos ayudan solamente para entender a Bernabé como un discipulador. Hechos 9, 26 y 27. Fíjense lo que dicen esos versículos, Hechos 9, 26 y 27. Cuando llegó a Jerusalén, estamos hablando aquí de Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, ¿quién dice ahí? Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Sí? Hermanos, Bernabé nos enseña a ser un buen discipulador. Bernabé era un miembro en su iglesia, pero como miembro también se levantó para ser un discipulador. Hermanos, cuando la iglesia está creciendo, muchas personas se están convirtiendo, muchas personas se están bautizando, ¿sí? Se necesitan discipuladores. ¿Para qué se ocupan discipuladores? Se necesitan discipuladores para poder ayudar a aquellos que van empezando a que vayan entendiendo, ¿sí? ¿Entendiendo qué? Entendiendo el evangelio que hablábamos hace rato, ¿sí? Porque el evangelio muchas veces no lo entendemos al comienzo, ¿sí? Al comienzo entendemos que necesitamos a Cristo, que necesitamos que nos perdone, ¿sí? Y necesitamos aceptarlo en nuestro corazón.
Y lo hacemos, tomamos una decisión, así como decían ustedes hace ratito, tomamos una decisión, pasamos enfrente, ¿verdad? Oramos, lloramos, porque yo lloré cuando pasé enfrente, ¿sí? ¿Verdad? Y pues ahí empieza todo. Pero esto sigue, hermanos, esto sí, así como decía el hermano Ramón, ¿verdad? Que sigue después, ¿sí? Y sigue el discipulado, ¿sí? El discipulado, ¿verdad? La gente dice que, los hermanos en la iglesia vieron a Pablo que llega a Saulo de Tarso, ¿verdad? ¿Y quién era Saulo para ellos? ¿Sí? Un perseguidor, ¿verdad? El que perseguía a los hermanos, a los cristianos, y los buscaba donde estuvieran y los sacaba y los arrastraba y los encerraba en la cárcel, ¿sí? Ese era Saulo. Entonces lo ven entrar a la iglesia, ahí con los hermanos al templo, ¿verdad? Y dicen, no, pues ¿qué está haciendo aquí? Ya viene por nosotros, ¿verdad? Ya viene por nosotros. Y dice que, pues no le creían, al contrario, le tenían miedo, dice, y no querían juntarse con él, ¿verdad? Pero ahí estaba una persona que fue un buen discipulador. ¿Y qué hizo Bernabé? Dice que Bernabé tomó a Saulo y le dijo, vente, ¿sí? Lo tomó cortito. Un buen discipulador hace eso, ¿sí? Te agarra, te toma y te dice, ven, yo te voy a ayudar, ¿sí? Lo tomó, ¿verdad? Y dice, lo trajo y lo llevó con los apóstoles, con los meros líderes, ¿verdad? Y les contó lo que había pasado, les contó lo que él sabía, ¿sí? Les contó lo que él sabía, lo que posiblemente Saulo ya había compartido, y les contó que él se había dado cuenta que Saulo ya había predicado. Saulo ya estaba predicando, ya estaba hablando. Anteriormente, en los versículos anteriores, vemos que ya Saulo había compartido de Cristo, lo que él sabía hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, Bernabé lo toma y lo discipula, ¿sí? Hay tres cosas aquí que puedo compartirles. La primera, un buen discipulador se preocupa por los nuevos creyentes, y Bernabé lo hizo. En este caso se preocupó por Saulo de Tarso, que luego llega a ser Pablo, pero también se preocupó por los nuevos creyentes en Antioquía, ¿sí? En Antioquía se empezó a compartir el evangelio, una iglesia empezó a crecer, y entonces dice que los hermanos mandaron a Bernabé para que les ayudara a esos hermanos, ¿sí? Nuevos creyentes también. Y también se preocupó por Juan Marcos. Ayudó a Juan Marcos, lo discipuló. Un buen discipulador se preocupa por los nuevos creyentes, pero también un buen discipulador se compromete con los nuevos creyentes, ¿sí? Un buen discipulador se compromete con los nuevos creyentes. ¿Qué necesita un nuevo creyente? ¿Sí? Todos lo sabemos. ¿Qué ocupa un nuevo creyente? ¿Sí? Necesita que lo atiendas, que le des tiempo, que inviertas dinero en esa persona. Se necesitan muchas cosas para que un nuevo creyente empiece a crecer. Y se necesita paciencia, ¿sí? Paciencia. Y Bernabé tuvo esa paciencia. Nos enseña a ser un buen discipulador. Y también un buen discipulador, hermano, ¿sabe qué? Involucra a los nuevos creyentes en la obra. No nada más los capacita, los prepara y les dice, pues ahí te quedas, ahí siéntate, escucha, aprende. No, los involucra. ¿Qué hizo Bernabé con Saulo? Aquí primero lo trajo y lo presentó a los hermanos. Pero ¿sabe qué hizo cuando lo mandaron a Antioquía a él como maestro, como líder de Antioquía? ¿Qué hizo? Dice que fue y buscó a Saulo y lo trajo y le dijo, Saulo, ayúdame. Y entonces dice que ellos duraron ahí 2 años enseñando a los nuevos creyentes, ¿verdad? Lo involucró. Un buen discipulador involucra a los nuevos, ¿sí? Lo involucra en la iglesia, lo involucra en las misiones, lo involucra en el reino de Dios, ¿sí? Lo trae con él cortito, ¿sí? ¿Hubo alguien que te tomó a ti así? Y que te trajo cerquitas y que te dijo, vente, vamos para acá, vamos para allá, ¿sí? A mí sí, por lo menos 2 años. El pastor Héctor, sí, por lo menos 2 años, ¿verdad? 2 años, por lo menos, tanto que mis primos en la casa decían que ya era hijo del pastor, ¿sí? Y sí, era hijo espiritual, ¿sí? Fíjese que en ese momento yo, como un nuevo creyente, yo no entendía eso, hermanos, yo no entendía eso. Yo no sabía que me estaba discipulando. Yo no sabía eso, ¿sí? Yo nada más me dejaba llevar. Me dejaba llevar y Dios me estaba preparando, ¿verdad? Para ello, ¿sí?
Un buen discipulado hace eso, hermanos. Bernabé, ¿sí? Bernabé estaba haciendo esto, ¿sí? Bernabé lo hizo, era un buen discipulador y nos enseña a nosotros eso. Tercero, vamos a brincarnos otro capítulo. Bernabé, hermanos, también en su biografía que leemos en estos versículos nos enseña a ser un buen líder, ¿sí? A ser un buen líder, ¿sí? Bernabé, en Hechos capítulo 11, vamos a leer también 2 versículos también, 25 y 26, Hechos 11, 25 y 26. Leemos ahí en Hechos 11. Ya les adelanté un poquito aquí, en esta parte, que una iglesia estaba creciendo, una iglesia nueva en Antioquía. Los creyentes, los discípulos fueron y compartieron el evangelio en muchos lugares y llegaron a Antioquía y empezaron a compartir el evangelio en ese lugar. El grupo de creyentes empezó a crecer y entonces dice que los hermanos de la iglesia en Jerusalén dijeron, nuestra misión en Antioquía está creciendo, ¿sí? Esa iglesia nueva está creciendo. ¿Qué vamos a hacer en ese lugar? Y entonces dijeron, ¿a quién mandamos? ¿A quién enviamos para allá? ¿Y a quién mandaron, hermanos? A Bernabé, ¿sí? A Bernabé lo enviaron para ese lugar. Dijeron, vamos a mandar a Bernabé, ¿sí? ¿Lo mandaron porque era el que ya no querían en esa iglesia? ¿Lo mandaron porque era el peor ahí? No. Lo mandaron porque ya tenía su cualidad, ya reconocían sus cualidades en él. Y dijeron, ¿quién nos puede ayudar con los nuevos creyentes? Sí, pues Bernabé. Sí, Bernabé. Y lo mandaron para allá, ¿verdad? Y Bernabé llegó a esa iglesia, nueva iglesia con nuevos creyentes, y Bernabé, hermanos, llegó a ser un gran líder en ese lugar. Un gran líder, un buen líder. Y eso nos enseña a ser un buen líder, ¿sí? Hechos 11, vamos a leer solamente 2 versículos, 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sí? Un buen líder. Llegó un buen líder a ese lugar. ¿Sí? Un buen líder es recomendable. ¿Sí? Cuando hay un buen líder, ¿verdad? Las personas lo ven, los hermanos lo ven y lo recomiendan. ¿Sí? Lo recomiendan para que pueda ejercer cualquier tarea. Y Bernabé fue recomendable por su iglesia. Un buen líder, hermanos, es alguien también que ayuda a crecer a otros. ¿Sí? Un buen líder no es único. Un buen líder no es alguien que está al frente solo y no quiere que nadie más se levante, que nadie más hable. Nada más aquí yo hablo, aquí nada más yo predico. Un buen líder no. ¿Sí? Un buen líder ayuda a crecer a otros. ¿Sí? Ayuda a que otros se levanten. ¿Qué hizo con Saulo? Dice, fue y lo trajo. ¿Sí? ¿Dónde estaría Saulo en ese momento? ¿Quién sabe? Pero él fue y lo buscó y se lo trajo. Ven, ayúdame aquí. ¿Sí? Saulo era nuevo, ¿verdad? Pero él fue y se lo trajo para que le ayudara en esa nueva iglesia. Un buen líder ayuda a crecer a otros. Un buen líder también, hermanos, se rodea de buenos líderes. ¿Sí? Se rodea de buenos líderes. Levanta líderes y se rodea de buenos líderes. ¿Qué hizo Bernabé más adelante? ¿Sí? En Hechos 13, ya cuando lleguemos ahí vemos también, pero en Hechos 13, en esa misma iglesia de Antioquía, Bernabé ya no era solo, ni Saulo tampoco, ya había otros. ¿Sí? Ya había otros, dice que había un buen grupo de líderes ya en ese lugar, porque Bernabé levantó más líderes y Bernabé se rodeó de buenos líderes. Pero también, hermanos, muy importante, un buen líder cumple con sus obligaciones. ¿A qué mandaron a Bernabé a esa nueva iglesia? ¿A qué lo mandaron? A que ayudara a los nuevos creyentes, a que los ayudara para que crecieran, a que los ayudara para que se integraran, para que formaran una nueva iglesia. ¿Y qué hicieron? Formaron una nueva iglesia, ¿sí? Y una gran iglesia. Una gran iglesia, no fue cualquier iglesia, porque esta iglesia de Antioquía fue la iglesia que comienza, ¿sí?, el trabajo misionero hacia los gentiles, ¿sí? Una gran iglesia. Fíjese la iglesia que levantó Bernabé,
¿sí? Un gran líder, hermanos, un gran líder. Bernabé nos enseña a ser líderes, ¿sí? Y por último, en cuarto lugar, ¿qué nos enseña Bernabé? ¿Sí? Para darnos cuenta que necesitamos Bernabés en nuestras iglesias. El cuarto lugar es esto: Bernabé nos enseña, hermanos, a ser un buen misionero, ¿sí? Un buen misionero. Las iglesias necesitan misioneros, ¿sí? Lo necesitamos. En nuestras iglesias se necesitan misioneros urgentemente, ¿sí? Urgentemente. Hay una gran necesidad en el mundo, una gran necesidad, ¿verdad? Los tiempos finales se están acercando, ¿verdad? Y todavía hay mucho territorio en donde llevar el evangelio. Todavía hay muchos lugares, ¿verdad? Y Bernabé nos enseña a ser un buen misionero. Hechos 13, versículos del 1 al 3. Hechos 13, del 1 al 3. Es lo que les decía hace un ratito. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había, hermanos, en Antioquía? Profetas y maestros, ¿sí? ¿Verdad? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había quedado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ya había un grupo de líderes en ese lugar, donde antes había solo nuevos creyentes. Ahora Bernabé había logrado que en este lugar hubiera un buen grupo de líderes, ¿sí? Y de este lugar, dice ahí, realizaron el primer viaje misionero de la historia cristiana, ¿sí? Con buenos resultados, grandes resultados, porque fueron y sembraron iglesias en muchos lugares, ¿verdad? Y el evangelio se extendió, ¿sí? Bernabé, hermanos, realiza un segundo viaje misionero. Ya no lo realiza con Pablo, ¿verdad? Porque por ahí tienen una discusión, como les dije hace un ratito también, por la situación de su sobrino, Juan Marcos, que en el primer viaje misionero Juan Marcos fue con ellos, pero dice la historia que un poquito después Juan Marcos dijo: yo ya no quiero seguir, yo me regreso, eso está muy feo, ¿verdad? Hay mucho zancudo, hay mucha calor, ¿verdad? No, yo no aguanto esto, ¿verdad? Y Juan Marcos se regresa, y entonces en Hechos 15, cuando Pablo le dice a Bernabé: vamos a ver a los hermanos, a las iglesias que sembramos para ver cómo están, para seguir discipulándolos, vamos a verlos, ¿verdad? Entonces, dice Bernabé: muy bien, Juan Marcos, vente, vámonos, ¿sí? Y dice Pablo: no, espérate, él no va con nosotros. ¿Cómo que no? No, pues es que él se regresa a medio camino, ¿cómo vamos a llevarlo otra vez? No, él no nos sirve para esto. Y dice que la discusión fue tan fuerte, ¿sí?, que se separaron. Sí, se separaron. Bernabé agarró a su sobrino, ¿sí?, y se fue con él. Y entonces Pablo levantó a otro miembro, a otro líder, ¿verdad?, que se llamaba, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? Silas, ¿verdad? A Silas, y fue su acompañante en los próximos viajes misioneros, ¿verdad? Pero siguieron con el trabajo misionero. Bernabé, a pesar de la situación que se presenta, Bernabé, hermanos, Bernabé no se desanimó. Bernabé no dijo: Pablo, pues no quieres llevar a Juan Marcos, pues yo tampoco voy. Vete tú solo si quieres. Sí, hermanos, no. ¿Qué hizo Bernabé? Dijo: pues seguimos adelante, ¿sí? La obra tiene que seguir, ¿sí? El trabajo misionero es grande, ¿verdad? Y entonces el trabajo misionero tiene que seguir, ¿sí? 4 cosas, hermanos, 4 cosas con un buen misionero. La primera: un buen misionero está activo continuamente, ¿sí? Continuamente. Un buen misionero no trabaja un año y un año no, ¿sí? No, un buen misionero está activo continuamente, ¿sí? Siempre está viendo dónde seguir, ¿sí? Dónde seguir, dónde sigue, dónde hay un campo nuevo. Siempre está viendo dónde. Pablo nos lo enseña, Bernabé también, ¿sí? Un buen misionero, hermanos, no trabaja solo. Sí, no trabaja solo, siempre tiene una persona, ya sea su pareja o ya sea un equipo. Un buen misionero junta un buen equipo de hermanos que oren por él, que le apoyen económicamente, que estén orando, ¿verdad? Siempre, ¿sí? Y que lo ayuden en situaciones especiales. Un buen misionero no trabaja solo. Un buen misionero, hermanos, muy importante, es dócil al Espíritu Santo, ¿sí? Es dócil al Espíritu Santo. Y nos lo enseña Bernabé y nos lo enseña Saulo. Ellos se dejaban guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad?, para hacer esta obra.
Y un buen misionero también es dócil a su iglesia, ¿sí? Porque en este caso la iglesia de Antioquía fue la que los mandó, ¿verdad? Ellos pudieron haber dicho, oye, pero estamos aquí muy a gusto, ¿sí? Nosotros somos los pastores, los maestros, los líderes, los que predicamos aquí, y si nos vamos nosotros, Bernabé y Saulo, ¿quién va a hacer la obra aquí? ¿Sí? Pues dice la palabra que leímos, que había otros, ¿verdad? Dice que había había ¿qué? Profetas y maestros, en forma plural, ¿sí? En forma plural, ya no era nada más Bernabé y Saulo, ¿sí? Mas sin embargo, fueron enviados ellos, ¿sí? No por ser los malos, por ser los peores, sino por ser los mejores, ¿verdad? Alguien dijo que al campo misionero, a la obra misionera se deben enviar los mejores, ¿verdad? Y también alguien dijo una vez, ¿sí? ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo le habla a tu iglesia y le dice a tu iglesia, manda a tu pastor al campo misionero? ¿Qué harías como iglesia? ¿Sí? Manda a tus mejores maestros al campo misionero. ¿Lo soltarían ustedes como iglesia? ¿Sí? El Espíritu Santo habló aquí y ellos lo soltaron y dijeron que vayan, ¿sí? Que vayan, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Podemos ver que este trabajo, ¿verdad? Dejó grandes dividendos, ¿sí? Grandes resultados. La obra creció, el reino de Dios se extendió, ¿verdad? Y Bernabé nos dejó grandes enseñanzas a nosotros. Como ven, hermanos, ya llegando al final, como ven, Bernabé nos deja un estándar muy alto para cualquier discípulo, ¿sí? Bernabé nos deja un reto muy grande para cualquiera de nosotros, para todos, un reto muy grande. No es tan fácil que en las iglesias haya discípulos como Bernabé, ¿sí? No es tan fácil que haya otros discípulos así, no es tan fácil, por eso necesitamos tomar en cuenta el ejemplo de Bernabé, tomar en cuenta este ejemplo. ¿Qué necesitamos hacer como iglesias? ¿Qué necesitamos hacer si hay personas como Bernabé en nuestras iglesias? Primero, valoremos, hermanos, valoremos a los Bernabé que Dios ha puesto en nuestras iglesias. Valoremos a esos Bernabé, ¿sí? A esas personas como Bernabé. ¿Sabe por qué? Porque sin ellos, muchos no estaríamos aquí, ¿sí? Sin esos Bernabé que Dios puso en nuestras iglesias, muchos no estaríamos aquí, ¿sí? No estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. Usted no estaría como pastor, usted no estaría como maestro, como líder, ¿sí? Sin esos Bernabé que Dios puso en su iglesia. Valorémoslo, reconozcamos a esos Bernabé, ¿sí? Demos gracias a Dios por ellos. Segundo, busquemos a esos Bernabé que Dios ya ha puesto en nuestras iglesias. Busquemos a esos Bernabé. Tal vez están sentados ahí. Tal vez están sentados a un lado de ti, ¿sí? Y no los hemos visto, no los hemos reconocido, ¿verdad? Pero ahí están esos Bernabé que la iglesia necesita. Busquemos a esos Bernabé, oremos a Dios, que Dios nos muestre quiénes son ellos. Tal vez por muchos años están ahí, ¿sí? Tal vez por muchos años están ahí. Y a lo mejor sí han querido levantarse de repente, pero nosotros les hemos dicho, espérate, siéntate. Todavía no puedes tú eres nuevo, ¿sí? Espérate aquí, ¿verdad? Pero ahí están, ¿sí? Busquemos a esos Bernabé, levantemos a esos Bernabé que están ahí sentados. Y tercero, seamos esos Bernabés que Dios ha puesto en nuestra iglesia. Seamos esos Bernabé que Dios ya puso en la iglesia. Seamos esos Bernabé, tú y yo, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás en tu iglesia por casualidad. Dios ya te puso ahí porque Dios tiene un propósito para ti. Dios ya te puso ahí porque tú eres el Bernabé que tu iglesia necesita. Tú eres ese Bernabé que tu iglesia necesita. La iglesia necesita esos Bernabés para que lleven adelante esa iglesia. La iglesia necesita esos Bernabé, ¿sí? Y termino con esto. ¿Te imaginas qué pasaría
con todo lo que vimos de Bernabé, ¿qué pasaría si en tu iglesia hubiera uno como Bernabé? ¿Sí? Uno como Bernabé en cada iglesia. ¿Qué pasaría en esa iglesia, en tu iglesia, si hubiera uno como Bernabé? Seguramente que pasarían grandes cosas, hermanos, porque ve la historia de Bernabé, ve todo lo que logró Bernabé, ve a Bernabé hasta dónde llegó. ¿Sí? ¿Te imaginas qué pasaría? ¿Sí? Así que tomemos el reto, hermanos. Nuestras iglesias necesitan Bernabés. Nuestras iglesias necesitan discípulos como Bernabé. Y yo quiero orar para terminar. Quiero orar para terminar esta tarde, este mensaje. Y le invito para orar, para que cierre sus ojos y usted piense en este reto. Tal vez usted es ese Bernabé. O tal vez ya vio a alguien como Bernabé, pero no se quede viendo a ese otro. A lo mejor usted es ese Bernabé. Oremos, piense